Bienvenidos a este episodio, este primer episodio del podcast de Yumi Lounge, que es una plataforma de crecimiento integral de las personas, desde lo físico, espiritual, intelectual y social. Y vamos a inaugurar este episodio. Aquí está José Manuel Herrera. Pues tengo obviamente el placer de llamarlo mi papá. En este podcast vamos a platicar algunas cosas, porque él, para las personas que estamos involucradas en este proyecto, es el culpable, por así decirlo, de que tengamos esta idea metida del crecimiento integral. Vamos a explorar sobre tu perfil, si me das chance, y luego un poquito más allá del crecimiento integral y bueno, tu perspectiva desde dos mundos o tres mundos diferentes. Bueno, primero que nada, si quisieras tú presentarte a ti mismo, sobre todo, o sea, tu formación, y si hay un punto en todo esto que te llevó a ti a despertar a esta idea del desarrollo integral, cuál haya sido, si quieres comentarlo, pues bueno, entonces comentarnos un poquito de ti, quién eres, tu formación, y la primera pregunta sería, después de que hayas comentado todo eso, es ¿de dónde viene toda esta idea del desarrollo integral? ¿De dónde te surgió esta idea? Platica. Sí, muy bien. Pues gracias por esta oportunidad y también gracias porque, por ser, estoy entendiendo el primero en esta serie de lo que van desarrollando. Me presento, soy José Manuel Herrera Alfaro. Soy el menor de 6 hijos. Estoy felizmente casado. Entonces soy, en primer lugar, esposo y también papá de 2 hijos, Itzel y Andrés. Y estoy, la verdad, contento, agradecido con Dios por esta pues, oportunidad de vida que me ha dado de esta vida, pero también mi conexión, mi matrimonio con mi esposa, mis hijos, es una bendición, una gran oportunidad que si pudiera la repetiría otra vez. Entonces, eso es lo primero que soy. Y te platico un poco del trasfondo, digamos, como mi proceso hasta donde estamos ahora. Yo estudié eh, teología, estuve en una escuela bíblica, digamos tipo seminario. En total fueron 4 años y medio ahí, obviamente preparándome para en el ambiente teológico, por así decirlo. Y estuve también junto con mi esposa trabajando en un grupo indígena en la Sierra de San Luis Potosí. Y desde que yo terminé de la escuela bíblica, nos hemos dedicado a todo lo que tiene que ver con, digamos, como el desarrollo espiritual o teológico y todo lo que tenga que ver con formar equipos, plantar iglesias y andar en diferentes lugares. Tiempo después estudié también la carrera de psicología, entonces, como bien dijiste hace rato, tengo la oportunidad como de ver desde dos perspectivas en cuanto al asunto del desarrollo integral, que me parece que la razón de haberlo hecho así es, creo que entre las dos, haciéndolo bien, se complementan. Entonces, esa fue como, digamos, mi motivación de eh, esta segunda carrera, por así decirlo. Y en el proceso donde hemos andado, ver, digamos, las necesidades de las personas, eso creo que fue lo que me motivó también a pensar en cómo podemos ayudar a la gente a su desarrollo integral. Entonces, de entrada, eso es lo que yo te podría decir. Ya, de acuerdo. Me llama la atención y una frase que comentaste que la quiero decir nada más para que no se me olvide y la rescatamos más adelantito. Igual como siempre le hacemos, ¿no? Que platicamos de todo y nada, o damos muchas vueltas, muchos giros. No, me llamó mucho la atención que dijiste, eso es lo primero que soy y más adelante lo quiero que sepas que lo voy a rescatar en una pregunta clave sobre lo que somos. Pero siguiendo ahí la misma línea anteriores, pues comentaste que todo inició como, digamos, con el desarrollo espiritual, desde entonces ayudando desde la comunidad indígena, que obviamente tenemos
tengo un poco más de contexto sobre eso, y si quieres ahorita puedes comentar un poquito más de eso. Pero ¿en qué momento das como, digamos que considerando el desarrollo espiritual es un cuadrante de estos 4 cuadrantes, el desarrollo espiritual, el intelectual, social y físico? ¿En qué momento, no sé si ubicas un momento en particular, ya que mencionaste que sirviendo a la gente, viendo sus necesidades, no sé si ubicas, quizás no hay un momento en particular, pero si lo hay, estaría interesante conocer. No sé si hubo un momento así clave en tu desarrollo, en tu ministerio, empezando por las comunidades. Si hubo así un momento clave donde dijiste, híjole, obviamente lo espiritual es muy bueno, pero hay que añadirle, o es importante notar otras cosas. No sé si a raíz de algún evento en particular. Sí. Pues lo que te podría decir es que creo que gracias a Dios tuve oportunidad como desde, pues a lo mejor muy joven, tener una perspectiva de esto, pero sin poder como, eh, digamos que organizarlo adecuadamente. Yo obviamente con estar estudiando y conociendo otras personas, creo que me ayudó como para esta idea que tenía la podemos como cuadrar, ¿no? Entonces yo te puedo decir que desde que estaba yo en la escuela bíblica, el enfoque era mucho más en lo espiritual, por así decirlo, pero, pero desde ahí también empecé como a tratar de vislumbrar que pues era importante estar bien físicamente porque es como el vehículo que tenemos para poder hacer todo lo demás, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, también yo creo que una cosa fundamental fue haber estado trabajando con los indígenas allá en la sierra. Por así decirlo, nuestra principal labor fue pensar como en el desarrollo espiritual de estas personas, pero ya estando allí, inevitablemente era pensar en su desarrollo integral. Y nos dimos cuenta que definitivamente no está para nada peleada una cosa con la otra, sino que si lo hacemos bien, se complementan perfectamente. Entonces, era gente que obviamente estaba necesitada espiritualmente, pero también era una comunidad donde no había electricidad, no había agua potable, y desde ahí ya te pone como la perspectiva de las necesidades de las personas ahí. Entonces, pensamos, va a ser completamente ilógico pensar en el desarrollo espiritual de estas personas si no les ayudamos también en todos los demás aspectos. Y así fue que formamos una asociación para poderles ayudar y llevar algo de recursos que pudieran tener para la comida. Y también otra cosa que nos dimos cuenta que era importante como el desarrollo social. Y cuando me refiero al desarrollo social, no me refiero como a su bienestar y que puedan ir como avanzando, sino desarrollo social incluso para poderse comunicar entre ellos. Y hoy yo te puedo decir que gracias a Dios pudimos contribuir en algo y pudimos notar que hubo un cambio en cuanto a lo social. Por ejemplo, pensemos en lo social, nos referimos a que estando allí nos dimos cuenta que como en la mayoría de las comunidades indígenas o entre la gente en el campo, pues se casan, no sé, muy, muy jóvenes, ¿no? Entonces, algo que nos despertó a nosotros fue, lo comento así rápido, es que en una ocasión un maestro y de esta escuela, en esta comunidad, nos pidió favor de llevar a los niños que iban a graduarse de la primaria a tener que llevarlos a otra comunidad donde sí había luz para que les tomaran una foto de su certificado de primaria. Y ya para llevarlos estábamos allí esperando y faltó que llegara una niña y no llegaba la niña y el maestro dijo, pues vayan a ver por qué no llega. Y entonces ya llega otro niño diciendo, pues es que su esposo no la dejó ir. Y nosotros, ¿cómo? Y nos dice, lo que pasa es que ella pues ya está casada. Bueno, no está casada, está juntada, pero yo convencí al marido que le dé chance de terminar por lo menos la primaria. Entonces fue como, tenemos que hacer algo. Y creo que llevándoles el Evangelio, pudieron tener un poco más de luz para hacer cambio. Y yo creo eso, que un cambio en lo espiritual definitivamente se va a reflejar también en lo social, ¿no? Entonces, de ahí cosas como esta es lo que te puedo decir, que creo que fue como ir viendo que todo esto está como un conjunto en la persona. Somos, creo yo, 4 áreas. Sí, digo, qué historia tan peculiar y que quizás fue un buen ambiente, digamos, para darse cuenta de esto, ¿no? Porque, no sé, los retos, bueno, no sé, no quisiera decir que no sé, más bien sí sé, por así decirlo, ¿no? Que los retos obviamente en la ciudad son diferentes a los retos
pues en una comunidad rural y más en aquellos tiempos en los que ustedes estaban ahí, ¿no? Llegando. Eh, por esto que comentábamos el otro día, quizás dentro de la ciudad hay un nivel como estable social, homogeneizado, un nivel físico homogeneizado, digamos, promedio bien, donde quizás o sea, quizás esta situación no se hubiera vivido en la ciudad, ¿no? No hubiera sido tan marcada la cosa en los retos sociales. ¿O qué opinas tú? ¿Crees que fue un buen, o sea, fue un momento así que fue muy marcado, pero igual te hubieras dado cuenta de, como de la importancia del desarrollo social aparte de ese contexto? Sí, creo que sí, porque hoy te puedo decir, digamos, estando allá fue que nos dimos cuenta de eso, pero yo te puedo decir que al final de cuentas, si pensáramos otra vez en nuestra vida como estos cuatro cuadrantes, por así decirlo, estas cuatro áreas, al final de cuentas no importa dónde vivas, siguen siendo necesidades que tienen que ser suplidas o áreas que hay que atender, porque pues la persona es persona, no importa dónde vivas, ¿no? Por ejemplo, yo te podría decir, a lo mejor allá en el campo, ellos tendrían una necesidad económica o social muy marcada, ¿verdad? Tal vez aquí en la ciudad pues económicamente la gente está más desarrollada, pero yo te puedo decir, la gente en el campo es más saludable, come más saludable, hace más ejercicio, y acá tú dices, híjole, tal vez están avanzados en lo social, en lo económico, pero estás súper descuidado físicamente, y al final eso te va a llevar al mismo lugar donde los va a llevar a ellos acá, con una necesidad, y a lo mejor se mueren jóvenes, pues acá, a lo mejor acá también vas a ser diabético por no cuidarte, porque tienes abundancia para comer, ¿no? Y acá a lo mejor porque no tienen abundancia se murieron de hambre, ¿no? Entonces al final no importa, digo, el contexto donde vivamos, somos personas que tenemos esas necesidades particulares, ¿no? Sí. Y te quiero hacer dos preguntas ahora que van a propósito de algunas cosas que mencionaste y te las menciono las dos junto con pegado porque tú contestarás primero la que tú quisieras, las pongo junto con pegado porque creo que están relacionadas. Comentaste algo que se me hizo clave para mí, lo anoté acá, dijiste que sería ilógico pensar en su desarrollo espiritual cuando como hay más cosas, más necesidades. Quiero preguntarte por qué consideras que sería ilógico pensar en su desarrollo espiritual sin contemplar lo demás. Y aunado a esa pregunta, comentaste también que digamos que tenías como nociones de todo esto intuitivamente desde joven, pero ¿cómo fue que llegaste a conceptualizarlo bien o estructurar tu pensamiento alrededor de estos cuatro cuadrantes? O sea, ¿cómo llegaste, en qué momento a esos cuatro cuadrantes o cómo le diste estructura a ese desarrollo, ¿no? Entonces, lo primero básicamente es, ¿por qué considerarías que es ilógico el desarrollo espiritual sin lo demás? Segundo, ¿cómo llegaste a esa organización, esa estructura de ese pensamiento que quizás muchos lo intuimos, ¿no? Quizás por lo mismo, por las experiencias, vamos intuyendo que es importante poner atención, pero no lo sabemos decir en palabras, ni cómo atacarlo, o cómo... Sí, sí. Bueno, yo te diría que para empezar, eh, definitivamente te puedo decir que Jesús o Jesucristo es mi Salvador, pero también es mi inspiración, en el sentido de esto que estamos hablando. Porque si conocemos un poco de la historia de Jesús, obviamente él venía a traerles el Evangelio, buenas nuevas de salvación, pero interesantemente que cuando había gente que tenía una necesidad, buscaba la manera de poderla suplir. Por ejemplo, una vez les está predicando y la gente se juntó un número grande de personas que llevaban todo el día oyéndolo y no habían comido. Y entonces los discípulos le dijeron, maestro, pues ya despídelos y que vayan a comer, ¿no? Y él dice, pues mejor vamos a darles de comer nosotros, pero ¿de dónde sacamos? Y a lo mejor saben la historia, que Jesús hizo un milagro allí. Eso está súper interesante porque era un grupo de personas que estaban oyendo a Jesús, pero que estaba él supliendo su necesidad espiritual, pero también ve la manera de poderles suplir una necesidad física que tenía, ¿no? En otras ocasiones, por donde él iba, había gente que estaban enfermos y los sanaba, entonces, y no era como una condición, es como los que quieran, los que me sigan, a esos yo les proveo, ¿no? Sino que era, si hay una necesidad hay que suplirla. Otro caso sería, por ejemplo,
menciona la Biblia que en una ocasión sanó a 10 leprosos y de los 10 solamente uno vino y le agradeció. Entonces, digamos que la atención a la espiritualidad no está como condicionada a que pudieran también ser suplidas sus necesidades físicas, ¿no? Entonces, yo pensaría que si tuviéramos a alguien para imitar, sería a él, hablando de estos aspectos, ¿no? Él está supliendo, digamos, por estas 4 áreas allí en las personas, ¿no? Entonces, digamos que por un lado, y por el otro lado yo te diría que definitivamente creo que eso fue precisamente lo que me llevó a estudiar psicología, ¿no? No estoy diciendo que como la parte espiritual no podamos atender esta parte, digamos, psicológica, pero eh, yo pensé que me hacía falta más conocimiento respecto a eso y que pensé que podría ser útil para poderlo complementar, pensando como en estas 4 áreas, ¿no? Y bueno, digo, no sé si tengas ahí una pregunta relacionada con esto, pero si no, creo que la mejor manera de poder ilustrar esto, tengo una ilustración que creo que nos puede ayudar como para entender, y de hecho yo te diría que baso yo toda, digamos, como mi tesis, por así decirlo, de la terapia o el sistema que yo uso para ayudar a las personas que solicitan mi apoyo, está basado en esto que te quiero ejemplificar. Pero Sí, no sí, sé si tenías otra pregunta que me iba a hacer, o porque esto nos va a desviar o nos va a poner como la base para todo lo demás que siga ahí, ¿no? Eh, Tengo una ilustración que yo les explico. Imagínate que nuestra vida, por así decirlo, somos estas 4 áreas. Tradicionalmente o regularmente, digamos, o como secularmente, si tú estudias psicología, ellos te van a decir, o la base, digamos, como de la psicología es que somos seres tripartitas, o sea, que tenemos un cuerpo y que tenemos una mente y obviamente hablando de la importancia de nuestra psique, ¿no? Pero regularmente somos como estas 3 partes. Se dice que somos biopsicosociales. sí. Entonces, eso está súper bien. Yo le agrego o no le agrego, más bien rescato que también somos seres espirituales. Regularmente no vas a escuchar de esto, digamos, en una escuela de psicología secular, por así decirlo, o me refiero que sea una escuela que regularmente sea laica, porque dicen, meternos en esta parte espiritual es que nos vamos a meter en un asunto de religión, así que mantengámonos con estas 3, está bien. Entonces, la ilustración es esta, que regularmente yo se los pongo. Entonces, pensemos, imagínate que si le damos validez a que somos 4 áreas, seres biopsicosociales espirituales, entonces son 4 áreas. Y cada una de estas áreas, imagínate que es la llanta de tu automóvil. Sí. Entonces, la clave está aquí. Tú vas a ir tan rápido en tu automóvil como la llanta más baja que tengas. Entonces, tú podrías tener 3 llantas nuevas, pero si una la tienes ponchada, esa llanta es la que marca el ritmo al que puede ir tu automóvil, ¿no? Entonces, tú dices, híjole, pero tengo 3 que están bien, pero una está ponchada. ¿Avanzas? Sí, claro que vas a avanzar, pero esa llanta es la que marca la pauta, ¿no? Entonces, por el otro lado, a lo mejor tú dices, mis 4 llantas no están nuevas, pero están bien calibradas y están bien con suficiente aire, pues vas normalmente. Entonces, yo pensaría, para nosotros como personas, igualito. Tú eres tan funcional como el área donde estés más bajo en tu vida. A lo que voy es, tú podrías ser súper espiritual, podrías tener eh, un buen físico, estar muy saludable, podrías mentalmente estar bien desarrollado, pero si no te sabes relacionar con los demás, si tienes una deficiencia social, pues vas a ser aislado. Y esta área es la que te marca tu estilo de vida. Sí. Por el otro lado, tú podrías ser muy sociable, podrías a lo mejor ser muy saludable, podrías ser a lo mejor hacer mucho ejercicio, pero si no estás desarrollando tu área espiritual,
tienes un vacío, tienes una necesidad, estás frustrado. No sé si me explico. En cada una de las áreas es muy importante, ¿no? Entonces, yo lo pensaría así, otra vez, que creo que esto nos ayuda como para poder ilustrarlo. Ahora, fíjate, te lo digo, pero hay gente que dice, híjole, pero es que esta parte como espiritual, o si lo viéramos secularmente, está bien, quitamos el área espiritual. ¿Cómo se llaman los vehículos que tienen, en lugar de 4 llantas, tienen 3? Sí existen, se llaman triciclos. Sí, sí. Pero si alguna vez te has subido a un triciclo, o incluso había motos que las terminaron prohibiendo, ¿sabes cuál es Sí, sí. la razón? Es porque se voltean muy fácilmente. No tienen suficiente estabilidad. Entonces, hay gente que creo que anda por la vida así en un triciclo, cuando podrías estar con la estabilidad de estar en 4 llantas. Andan en un triciclo dándole, pero se voltean cada rato, claro que sí, porque no hay estabilidad. Pero hay vehículos que tienen 2 llantas, ¿cómo se llaman? Bicicletas. Pero Ajá. para que una bicicleta avance, la única manera es que tienes que estar todo el tiempo pedaleando o agarrando una bajada. Okay. Y eso es posible también. Hay gente que vive con 2 áreas, pero todo el tiempo tienes que estarle dando, porque si no, eh, Ahí es. tienes que al final de cuentas que bajar los pies o uno de los pies por la falta de estabilidad. Y hay vehículos que solo tienen una llanta. Son los monociclos, ¿no? Y hay gente que anda por la vida así, ¿no? Pensando que todo es físico, o todo es social, o todo es espiritual, o todo es mental. Pero eso todavía está peor, porque todo el tiempo tienen que estarle dando, ¿no? Para ir. Hay gente que es experta en hacer eso, ¿no? Lo que intento decir es que creo que la vida es así. Hay gente que dice, yo puedo vivir sin Dios. Claro que sí. Hay gente que dice, yo puedo vivir con este cuerpo deteriorado. Pues claro que sí. Hay gente que dice, yo soy un ignorante y así quiero vivir, ¿no? O hay gente que dice, a mí no me gusta relacionarme con los demás. Si pueden vivir, claro que sí. Pero, pero para tener estabilidad, a mí me parece, y desarrollo integral, hay que tener las 4 áreas. Va. Fíjate que lo que comentabas se me hace muy interesante, hacer como un análisis y así de bote pronto, ¿no? Comentabas un poquito que quizás en el ambiente secular, por así llamarlo, están bien contempladas esas 3 áreas, excluyendo la espiritual, ¿no? Y a mi parecer, quizás estoy equivocado, también de pronto me da la impresión que algún tiempo el área espiritual o aquellos representantes del área espiritual asimismo excluían quizás otras áreas, ¿no? Quizás no muy conscientemente, quizás inconscientemente, pero me parece que estamos en una época donde se ha puesto quizás de moda la parte holística, el desarrollo y todo esto, y, y quizás un poco como un despertar, ya sabes, cuando algo está empezando es un poco desordenado y va agarrando igual su causa y va agarrando estructura y todo esto, pero no sé, esa es mi apreciación y mi lectura. No sé si tú piensas que es algo así o quizás estoy equivocado, quizás No, no eran excluyentes y quizás siempre han estado ahí, pero yo creo que tienes razón y por eso estaba yo mencionando que tan importante pensar en las 4 áreas como un vehículo que te dan estabilidad, ¿no? Porque sí creo que con, con la historia podemos notar eso, ¿no? De repente, pensando, digamos, como de este lado en el área espiritual, definitivamente en algún tiempo se pensó que esa era como la super área, ¿no? Donde tenemos que desarrollarnos. Y eso llevó, lo sabemos históricamente, a mucha gente a volverse ermitaños, ¿no? Volverse aislados, porque relacionarte con los demás, pues te hacía pecaminoso, te hacía aparte de monjes y esas cosas. exactamente, ¿no? Hasta el día de hoy, pensamos que no, pero hasta el día de hoy sigue siendo real. De hecho, mi esposa y yo hace poco estuvimos en una ciudad donde nos llevaron a un claustro, ¿no? Donde todavía hay personas que desde niñas, mujeres, las llevaron ahí y no han salido más que 1 o 2 veces en su vida, pensando que de esta forma van a ser más espirituales, ¿no? Digo, no sé qué tanto el aislamiento te hace ser más espiritual, ¿no? Por lo menos te evita de pecados relacionales, ¿no? Pero lo que digo, al final de cuentas, Dios nos hizo gregarios y tenemos que relacionarnos con los demás. Así que sí creo que en diferentes épocas ha habido como tendencias, ¿no? Desarrollamos un área, ¿no? Hoy definitivamente, como bien lo dices, es más como el pensamiento más holístico, pero también está con todo el asunto
cuídate y haz ejercicio. Por eso han tenido un boom el asunto de los gimnasios y de los suplementos alimenticios y todo ese rollo, porque nos dimos cuenta, es importante el asunto físico, ¿no? Pero ¿estás de acuerdo que también demasiada atención al asunto físico se vuelve también a veces contraproducente porque nos lleva a enfocarnos solamente en esa área, ¿no? Entonces, sí creo que en diferentes épocas ha sido como ponerle más atención a todos. En todo lo que estoy comentando realmente no es nuevo, ¿no? Al final yo creo que es un asunto eh, básico porque lo somos así. El punto, pensando otra vez en lo que decías, si lo viéramos otra vez como secularmente, ¿no? De que pensar que el no ponerle atención al asunto espiritual nos hace no ser espirituales, pues no hay manera de que no seas espiritual. Dios nos hizo con esa parte de espiritualidad. Que no la desarrollemos es otra cosa, pero ahí está allí. Sí, claro, sería como, digo, rescatando la analogía que hiciste, es como decir, eh, ir en un carro con una llanta bien baja y decir, no, esa llanta no existe, no, la llanta existe, pero está toda destruida, ¿no? Lo mismo aplicaría, digamos, a la parte física, ¿no? Si no, no importa la parte física, pero seguramente estás mal físicamente, ¿no? Si no Claro, duermes bien, etc., ¿no? claro, claro. Pregunta, a propósito de la analogía y de los 4 cuadrantes que estamos viendo, pasando un poquito como a lo práctico, sería, este, ¿cómo podríamos identificar, o sea, cómo ya tratando de llevarlo a la práctica nosotros o la audiencia, es como puedo saber qué llanta es la que le falta aire? Eh, o quizás, no sé si tengo una llanta demasiado inflada, una llanta a la que le estoy dando demasiada atención. Y no sé si valga la analogía o quizás ya la estoy sobreestirando, que pues no sé si de repente le pongo demasiada atención a una llanta y las demás no, y si se vaya a explotar, ¿no? O sea, ¿cómo puedo empezar a tomar cuidado de empezar a balancear cuando quizás pensemos una persona que nunca ha intentado balancear las 4 llantas y que quizás las va inflando como conforme va sintiendo en cada gasolinería que se va deteniendo, ¿no? O sea, ¿cuál sería el primer paso? Sí, de hecho yo creo que la respuesta está en la pregunta, así como muy, muy rápido y de bote pronto como dices, yo diría, ¿a qué le estás poniendo atención y en qué estás invirtiendo tu tiempo, tu dinero y tu esfuerzo? Ese es el área donde estás, ¿no? Entonces, yo pensaría, no está tan complicado. Simplemente creo que básicamente sería que tomemos pues un tiempo para reflexionar y que analices otra vez dónde está mi atención, dónde está mi tiempo, dónde está mi esfuerzo, dónde está mi dinero. Y yo pensaría que la clave sería como, tendría que estar como repartido, otra vez pensando en las llantas, ¿no? Eh, y, y llegas y dices, le revisamos las llantas de repente o la llevas a que te reparen una llanta y dices, pues de una vez aprovecha y revísame las 4, ¿no? El aire, ¿no? Entonces, yo pensaría que es así. Cuando tengamos que hacer una revisión, creo que la clave sería como poner atención a las cuatro áreas, ¿no? Y te diría entonces, ¿cómo las balanceamos? Yo diría que tu tiempo, que tu esfuerzo y que tu dinero, que tu atención esté repartida entre las 4. Definitivamente a veces hay que ponerle a una más, ¿no? Pues si tienes una ponchada, pues ahí vas a tener que ponerle más atención porque pues se ponchó, las otras están bien. Pero no significa que no las atiendas, nada más que a esta requiere un poco más de atención. Por ejemplo, van pasando los años y se va envejeciendo uno o te enfermas o tuviste un accidente, obvio que esta área, la física tendría que ponérsele más atención, ¿no? Eres joven, tienes que estudiar, tienes que ir a la preparatoria, a la universidad, estás en una maestría y un doctorado, pues ahorita el área mental te está ocupando mucha energía y a lo mejor ni tienes tiempo para hacer ejercicio, ¿no? Entonces, pero yo otra vez yo digo, nada más el puro hecho de ser consciente de las 4 te lleva a que ahorita le estoy poniendo atención a esta, pero no puedo descuidar las otras, porque si no, al final no voy a poder avanzar. Ese es el gran punto, ¿no? Aunque ya tengo mi maestría y mi doctorado, pues sí, pero pues estoy enfermo y ya no veo, ¿verdad?
o estoy sin poderme mover, de nada va a servir, aunque tengas un super título acá, ¿no? Si no tienes un cuerpo saludable, si no te sabes desarrollar, si no te sabes desenvolver, o si no pones atención a tu trascendencia espiritual, ese es el gran punto. En concreto diría, ¿a qué le estás poniendo atención o a qué no le estás poniendo atención? Y básicamente sería, creo que una manera sencilla de evaluar, ¿no? Ya, sí, me gustó esas tres cosas clave que dijiste, como donde se está yendo tu tiempo, donde se está yendo tu dinero y donde se está yendo tu esfuerzo, ¿no? Esa es la que tiene más y bueno, lo demás pues ya se va, se va ajustando sobre la marcha, supongo también. Quisiera preguntarte, Zeus, en todo esto que decíamos justamente como que lo holístico y todo esto, y es lo que estamos platicando mucho ahorita de desarrollar los cuatro cuadrantes, justamente yo diría que una de las palabras clave que se repite muchas veces es desarrollar o crecer, como ese tipo de palabras. Mi pregunta sería, o sea, ¿cuál es la meta? ¿A dónde se quiere llegar? O sea, ¿hay una meta tal cual? Habría que pensar en una meta donde, desde todo lo holístico, de a dónde quiere llegar todo lo holístico, o incluso salvando como que cada cuadrante hay una meta por cada cuadrante al que queremos llegar y se llega y ya está, o cómo es esta parte de desarrollo, de crecer. ¿Se crece para llegar a un punto o no sé? Coméntame. Que yo te diría que también es una tesis mía en ese sentido de, creo que la clave sería la funcionalidad. Yo uso mucho este concepto. Eh, Pienso que si nuestro gran reto es la funcionalidad, todo se vuelve más manejable, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto, por ejemplo, en el desarrollo físico? O sea, ¿hasta dónde puedo decir ya estoy completamente saludable o ya llegué a donde tendría que estar? Lo que yo pensaría es que tu cuerpo sea tan funcional para el llamado que tú tienes, ¿no? Entonces, eh, el otro día mi esposa y yo estábamos viendo un reportaje de unos fisicoculturistas, ¿no? Que están así súper dotados y los llevan a un salón para que hagan yoga. Entonces, hay una persona está haciendo yoga y se puede flexionar y todo el rollo, y ellos pues no pueden. Luego les dicen, ponte las manos acá y ellos ni siquiera pueden, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿quién de los está bien? Lo que decíamos es que, pero al final estos cuates se prepararon para esto, viven de eso, cursan en algo así, pues tienen el cuerpo que necesitan para la tarea que tienen por hacer, ¿no? Los otros quieren ser como más ágiles, más flexibles. No sé si me explico. Yo creo que no podríamos como decir este es como el ideal. Simplemente yo digo que necesitas un cuerpo que te funcione para lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, al final yo pensaría, si te tienes que levantar en las mañanas muy temprano para ir a trabajar y trabajas a 1 hora y media de distancia y tienes que estar sentado, tienes que estar muy activo mentalmente y regresas en la noche 1 hora y media otra vez, yo digo, necesitas un cuerpo que te dé para eso que tienes que hacer, ¿no? Eh, Tendrás que hacer ejercicio, a lo mejor no tanto ejercicio porque vas a terminar agotado para eso que tienes que hacer. Yo pensaría así como en cada área, ¿no? También en el asunto social, ¿no? Pues no todo el mundo tiene que ser súper social, pero ser social funcional, ¿no? Que nos ayude como para poderme relacionar bien, para desenvolverme bien, para poder dialogar, para poder hacer preguntas, para sentarme con alguien que no conozco y sacarle plática para vender o para comprar o para lo que sea, ¿no? Entonces, yo pensaría que la clave es eso, qué tan funcional. Entonces, igual otra vez yo pensaría en las llantas, ¿no? ¿Qué llantas le vas a poner a tu auto, no? Entonces, son llantas. Y tú dices, no, las que sean, no te dicen, no, espérame. De Eh, moto. ¿Dónde andas? ¿En la ciudad? ¿Andas en el campo? ¿Vas a salir a la carretera? Depende. Al final, buenas, sanas, para la tarea que estás desarrollando, ¿no? La función que tienes que desempeñar, ¿no? Ya, sí, sí. Y con eso que dijiste me acordé de una frase que escuché por ahí que decía que la forma sigue a la función y Ujú. no,
la función a la forma, ¿no? O Ujú. sea, bueno, es algo como que creo que es como un principio que usan los ingenieros, ¿no? De que, a ver, esto lo queremos para que logre hacer esto, entonces tendría que ser de esta forma. Sí. Y pensando como que ahí usando también la analogía que usabas de la gente que está en anabólicos, así todos inflados, este, pues quizás a veces así también en otras áreas, ¿no? Estamos como sobre estimulados que quizás ya no es tan funcional, ¿no? Ujú. O sea, por ponerle de más, quizás también ya se vuelve poco funcional, o sea, Sí, sí. pensando en una persona en un monociclo, como decías, ¿no? En el área espiritual, pues quizás demasiado eso lo vuelve, o demasiado énfasis en eso, quizás esa persona perdiendo como su ancla en lo social, en ser humilde con otras personas, quizás se vuelva demasiado religioso, ¿no? Y ya no se vuelve una persona espiritual funcional, Ujú, ujú. se vuelve quizás fanático y ya no siquiera es funcional para la sociedad, ¿no? Ahora, bueno, quizás así como que lo entendí un poquito. Sí, y Este, además, mira, yo te diría allí que pensando en las 4 áreas, si lo pensáramos adecuadamente, el punto, creo yo, es que am, yo pensaría que ninguna de las 4 le tiene que ganar a las otras, ¿no? Como que tú dices, estas las ponemos a 28 y estas vamos a ponerlas a 45. No, espérame, lo que va a hacer es que esta va a ir haciendo que voten. Otra es demasiado aire, entonces no, no creo que tenga que ser así. Y de hecho, si te fijas en el auto, regularmente viene un manual donde dice, si solamente hay una persona dentro del auto, debe ir a tanta presión. Si son 4, tanta presión. Pero si llevas carga, ahí lleva otra presión. Son las mismas llantas, pero van a tener que ponerle un poco más de esfuerzo en cada una de las áreas, ¿no? Entonces yo creo que ninguna le tiene que ganar a las otras. Y si lo pensáramos bien, entonces, otra vez como ejemplo, si tienes un físico descuidado, y me refiero no en apariencia, sino que no te funciona bien, demasiado descuidado, pues le está robando la atención y nos está impidiendo que las otras 3 se desarrollen adecuadamente, ¿no? O está demasiado atendido, pues entonces nos distrae de la atención a las otras. Hablando de lo físico, pero hablando de lo espiritual también, ¿no? O sea, de repente a lo mejor pareciera que ser demasiado espirituales es algo bueno, pero si la entendiéramos bien, la Biblia dice que la verdadera religión y la verdadera espiritualidad se demuestra con buenas acciones, lo que significa que tendrías que ser una persona social, que ayuda a los demás y que requiere que pienses adecuadamente. Entonces, creo que el problema está en que de repente los conceptos equivocados que tenemos, ¿no? Eh, buena apariencia física, a lo mejor no es lo que estamos pensando. Buena espiritualidad, tampoco. A lo mejor ser brillante e inteligente, pues a lo mejor sí, pero inteligencia no necesariamente es sabiduría, ¿no? Es lo que digo, que de repente está como mal, eh, o o interpretado. mal enfocado, mal expresado, ¿no? Sí, creo que confundimos muchas veces estética con funcionalidad, ¿no? Y que no se aplica nada más como a lo físico, sino también a todo lo demás. O sea, tener o sea, en lo físico está muy obvio, ¿no? Si estético, maquillarse, vestirse bien, que no está mal. Pero un cuerpo maquillado puede estar enfermo, ¿no? O Claro. sea, confundimos lo estético con lo funcional. De lo espiritual, lo mismo que comentabas ahorita, y intelectual, pues quizás podría ser muy inteligente, muy arrogante, pero tener mucho conocimiento no te hace necesariamente sabio, ¿no? Para tomar decisiones prácticas en la vida. Entonces, quizás es una mente estética, pero no una mente funcional para tomar decisiones del día a día, ¿no? Y exactamente, y ahí me lleva a comentarte algo que, volviendo a donde estábamos comenzando, de cómo quise poner un poco de empeño en esto y atención a tratar de pensar en el desarrollo integral, um, porque de repente, como bien lo dices, hay personas que a lo mejor a mí me pedían ayuda, pero pues tú lo verías y en apariencia supondrías que está bien. O al revés, hay algunas personas que tú dices, híjole, esta persona definitivamente después de esto que pasó va a estar mal, pero resulta que no. Entonces, hay que pensar en una persona definitivamente holísticamente y todo esto de estas áreas, pues definitivamente nos ayuda, ¿no? Sí. Hace el fin de semana
tuvimos una comida y estuvimos platicando con una persona que me comentó que conoció a una señora, estaba enferma, y que ella siempre decía que estaba muy enferma y que efectivamente estaba muy enferma, pero los demás que la veían, una persona en particular le dijo, oiga, pero ¿cómo dice usted que está enferma si tiene buen semblante? Y que ella le dijo, es que no estoy enferma del semblante, de eso no estoy enfermo, es otra cosa que tengo acá adentro, ¿no? Entonces, de repente pensamos eso, ¿no? Tiene buen semblante, está bien, pero no sabes. Entonces, o al revés, está muy enfermo, seguramente va a estar tronado y resulta que no. Entonces, son como pensarlo de una manera integral. Sí, ya, em, pues creo que eso es muy, un caso particular, ¿no? Como lo que comentabas ahorita de esta persona, como que tenía un buen semblante, pero interiormente en lo físico estaba mal. Pero aún creo que está más peligroso quizás en la parte, pues la parte que no es visible, ¿no? Que es la parte psicológica, que digo, evidentemente se reflejará en lo físico, ¿no? Pero a veces que uno solamente sabe lo que está sucediendo en su mente, ¿no? Ahorita quisiera retomar ese punto que acabas de decir, con este caso, para saber si tienes otros casos, no necesitas mencionar nombres, como casos que se puedan contar, en los que hayas ayudado a alguna persona a identificar como estas áreas. Pero bueno, lo quisiera rescatar un poquito más adelante. Ahora quisiera, de momento, rescatar aquello que te comenté al inicio, que en un momento más adelante lo iba a tomar. Comentabas, eso es lo primero que soy. Y entonces sobre eso quería preguntarte, ¿los cuadrantes nos hacen lo que somos? Es decir, ¿qué también vamos en los cuadrantes? ¿Nos hacen lo que somos? ¿Constituyen la persona que soy? ¿O yo como persona constituyo los cuadrantes? O quizás la misma pregunta está sesgada y hay una forma distinta de verlo que no estoy contemplando. La pregunta básicamente es, las cosas que me suceden me constituyen a mí y estos cuadrantes en particular, la forma en que estamos viendo, o sea, lo físico, social, espiritual e intelectual, me constituyen a mí, eh, o soy yo una cosa distinta y yo constituyo mis cuadrantes y yo voy decidiendo cómo los desarrollo. No sé si, Sí, perdóname, no sé si fue no, como... sí, está claro. Yo creo que las dos cosas son verdad. Primero es, estas cuatro áreas te constituyen a ti. Nació Juanito. Juanito irremediablemente es estas cuatro áreas. Lo que quiere decir, para que Juanito exista, pues necesita tener un alma, un espíritu, ¿no? Ya estamos hablando de la parte espiritual. Pero para que Juanito sea una persona real, objetiva, necesita tener un cuerpo. Ya tenemos la parte física. Pero para que Juanito esté consciente, pues, de la vida y de lo que sucede, pues necesita tener una mente, ¿no? Pero además, para que Juanito exista, no para que nazca, para que exista, y bueno, también para que nazca, necesita de otras personas, o sea, necesita un papá, necesita una mamá, y para que se pueda desarrollar, necesita otras personas, un entorno primero familiar y después social. Entonces, estas cuatro áreas te constituyen definitivamente, antes de que tú seas consciente de eso, ¿no? Es un hecho. Nadie podría existir si no tiene, digamos, como estas áreas. Y ahora podríamos decir, híjole, pero ¿qué pasa con una persona que a lo mejor tiene una deficiencia mental, pero pues es una persona? Tiene una deficiencia mental, pero es una persona, ¿no? Y nos da como para más. Entonces yo diría, primero, estas áreas te constituyen. Es lo que hacen a una persona. Pero ya que tú eres una persona y que eres consciente, ahí está la clave, ¿no? Como persona consciente de estas áreas, es yo diría, la capacidad y la responsabilidad de desarrollarlas, estas áreas, ¿no? Tan adecuadamente como tú quieras, pero definitivamente esto es completamente contextual, ¿no? No podemos decir que el bienestar de una persona que vive en la ciudad es el mismo bienestar de una persona que vive en el campo, ¿no? Su contexto es completamente diferente. Y aquí aplica esto que probablemente hayas escuchado, hayan escuchado, ¿eh? Eh, Éramos pobres y nunca nos habíamos dado cuenta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque vivíamos allí y éramos completamente felices, ¿no? Y nos dimos cuenta que éramos pobres hasta que conocimos a gente que tenía otras cosas que no teníamos nosotros, pero antes no teníamos problema. Entonces,
eh, lo resumo. Entonces, estas 4 cosas te constituyen como persona, pero como persona tenemos la responsabilidad y oportunidad de desarrollarlas, ¿no? Tanto como tú quieras o como tu contexto te lo permita, ¿no? Sí, me llamó la atención y por eso lo quería conectar, porque me gustó que dijiste, mencionaste unas cosas familiares, hablaste de Dios y dijiste, esto es lo primero que soy. Entonces, digo, para mí eso desde el inicio me llamó la atención, que habla como de un orden en el sentido de que estos cuadrantes me constituyen, pero también como que soy consciente de cuáles son los que quisiera que me constituyan, ¿no? Y creo que sí, digo, hay un punto interesante, ¿no? La parte contextual que tiene que ver mucho con lo social. Y me gustó también esta parte porque pues, ciertamente habrá gente que quizás por algo fuera de su contexto, o sea, o más bien algo de su contexto que no pudo controlar, alguna de estas no se desarrolló bien en una etapa temprana, este, pero sigue siendo una persona, ¿no? O sea, eh, no porque tenga un área medio atrofiada dejó de ser una persona, simplemente ahora tendrá que lidiar con otras cosas, ¿no? Pensando en ejemplos particulares, quisiera preguntarte, obviamente eh, conservando la confidencialidad y no necesitas entrar en muchos detalles, también que sepas que, bueno, esto ya es aquí, si algo sale y después lo quieres que quede editado, se edita, ¿no? Entonces también, no tengas temor ahí, ya nomás eso sí, digo, te lo digo aquí en cortito, ¿no? Quisiera saber particularmente eh, el tipo de terapia que tú das o cómo tú das un acercamiento con alguien, quizás es que sería interesante saber, porque obviamente primero comentaste que fuiste a un seminario bíblico, primero te desarrollaste en la parte como servir a la gente en lo espiritual. Me imagino que gente, eh, aparte de las necesidades físicas como de alimento y todos estos ejemplos que ya fuiste contando, pues se acercó con necesidad de consejo y luego comentaste que más adelante estudiaste psicología. Entonces me llama la atención saber cómo es una terapia con José Manuel Herrera. Yo escucho algunos nombres, pero no me queda muy claro qué es cada cosa, o sea, cognitivo-conductual y todo esto. Pero aparte sé que tienes la parte espiritual. Ujú. Entonces me interesa saber cómo es una terapia, eh, si es que das estas terapias cuando las personas contemplando los 4 cuadrantes o cómo es. Sí, sí. Sí, bueno, lo primero que te diría yo allí es que yo parto de esto, justamente de esto que estamos hablando, creo que me ayuda a mí y trato de comenzar con esto, con cualquiera que me pida ayuda, que puedan entender cómo estas áreas. Porque déjame decirte, la mayoría de la gente va al psicólogo o no va al psicólogo, particularmente porque tienen problema emocional. Entonces, eh, y allí, digamos, pongámosle pausa ahí. La siguiente cosa que te diría yo es que definitivamente yo pensaría que en cuanto a la psicología, entre más te vas metiendo y hay diferentes, digamos, perspectivas, ¿no? Y especialidades y todo, obviamente eso es algo buenísimo porque pues agarras una corriente y ahí ya vas apoyando a la gente muy particularmente como en ese encuadre de lo que se tiene que usar en ese tipo de terapia, ¿no? Te diría yo que, por ejemplo, la gente que tiene alguna necesidad, digamos, como eh, más clínica, regularmente yo lo que haría es remitirla con alguien que tenga una especialidad o que tenga muy particularmente atención a personas con una situación así, ¿no? En lo particular. Yo te puedo decir que lo que yo estoy tratando de hacer con algunas personas, ahora por cuestión de tiempo, la verdad es que no estoy viendo a muchas personas y regularmente a lo mejor es ahora por el tiempo que tengo, a lo mejor veo a una, dos y ya que termine, a lo mejor me da oportunidad como para dos, ya que termine, digamos, un proceso, ¿no? Y lo que yo te diría es más bien con un asunto que tenga que ver con un asunto de desarrollo social, alguna situación emocional o alguna situación de pareja o familiar, situaciones así,
las tomo para tratar de apoyarles allí, con esta base que es lo que estamos hablando de los cuadrantes, ¿no? Eh, Nos da para mucho más y a lo mejor en otra ocasión pudiéramos platicarlo. Entonces, te diría yo que en esencia, partiendo de estos cuadrantes, se vuelve no más fácil encontrar una solución, pero a lo mejor más manejable. Ok. Te lo pongo yo así. El asunto es que mi tesis, mi teoría es que al final de cuentas no, la parte como emocional es algo, es como el patio de la casa. O sea, Ok. no es un área, pero no es una habitación. O sea, el patio de una casa de las antiguas había habitaciones alrededor y al centro hay un patio. Existe el patio, pero no es es un espacio, pero no es una habitación. Y El, a el- veces acá está como una fuentecita, ¿no? ándale. El patio es el lugar donde cruzamos, donde nos encontramos o donde tienes que usarlo para trasladarte a otro lugar, pero las habitaciones son otras cosas. Entonces, yo pensaría que las emociones es así. Al final es el patio donde sacamos lo que hay en las otras habitaciones, ¿no? Entonces, eh, te digo que creo que se vuelve un poco más fácil tratar de ayudarle a las personas en pensar en estas áreas, ¿no? Por ejemplo, volviendo a lo que te intentaba decir hace ratito, es que eh, imagínate un niño que en la escuela le hacen bullying porque a lo mejor es un poco más obeso de lo que debería de ser, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema que tiene este niño, no? O sea, tiene un problema físico, ¿estás de acuerdo? Sí, y uno Pero además social. tiene un problema social y además definitivamente va a tener un problema, me fui, ¿verdad? La imagen se fue, sí, sí. ¿Qué hago? No, si quieres sigue hablando, no pasa nada, igual no sé si lo puedes arreglar, pero Pero no hice nada más que decía que no se quede la señal. y la invocaste. Pues si Ujú. quieres prenderla y apagar la... Ahí está ya. Entonces, este niño tendrá un problema evidentemente físico, pero un problema seguramente social, le hacen bullying, que se va a manifestar estar mal emocionalmente. Sí, Pero si fuéramos a la inversa, su problema emocional no es un problema emocional, es un problema generado por una situación física y una situación social. sí, es como el síntoma del problema, ¿no? Es como ir al doctor y tengo dolor de cabeza. Exactamente. O sea, esto. Y te puedo dar un medicamento para que te quite el dolor, pero si ya es recurrente, seguramente el médico te va a decir, es que esto no es el síntoma, pero pues tienes otra cosa, tienes un tumor o a lo mejor estás tomando demasiado café o no estás durmiendo bien, entonces ese es el punto, ¿no? Entonces, como bien lo dijiste, pensemos, las emociones son como el dolor, o sea, el dolor no es algo, no existe, se manifiesta cuando hay algo que no está bien. Sí, sí. Entonces te diría que con estos cuadrantes creo que puedo ayudar a algunas personas. Ok, entonces básicamente sí, la gente llega por un síntoma emocional y tu misión es, eh, si lo estoy entendiendo bien, obviamente, corrígeme, ayudarle a la persona a Ujú, identificar qué cuadrante es el que ujú, está ujú. afectándolo más. ¿Habrá Sí, casos en donde tú veas que todos los cuadrantes están mal? es que yo pensaría que al final de cuentas la clave sería, digamos, en el caso mío, y como bien lo dijiste, tratar de ayudarle a la persona que ayude digo, ayudarle, perdón, a que pueda como descubrir y en la plática, a lo mejor en la terapia me doy cuenta de algunas cosas que le planteo y a lo mejor termina reconociéndolo o ellos mismos van como descubriéndolo allí, pero definitivamente creo que al final volvamos otra vez al asunto de las llantas. En esencia, te podría yo decir, si por ejemplo las llantas de adelante te dicen, híjole, una la tienes, hay alineación y balanceo. Si Ya. alguna de las dos no la haces bien, lo que va a hacer es que la otra también va a terminar como gastándose y de repente dices, está gastada de adentro, pero pues es que esta como tratabas como de compensarlo, por así decirlo, lleva como a las otras allí, ¿no? Entonces, lo que te decía yo ahí, ¿no?
es que de repente una nos lleva como a afectar a las otras, pero también lo puedo decir a la inversa. También puedo decir que una, de repente que esté bien, puede que salve y ayude a las otras, ¿no? Por Ya. ejemplo, ha habido gente eh, que he tenido que como acompañarlas en un proceso, ¿no? Pensemos, se enfermó, tuvo un problema de cáncer muy grave, eh, y la gente decía, o los médicos decían, la verdad es que esto está muy, muy grave, ¿no? Y yo he oído a médicos que dicen, pero la verdad es que le ayudó o le salvó que era una persona saludable, que hacía ejercicio y que se mantenía muy bien y que ha sido muy, muy fuerte, porque esto a otro ya lo hubiera matado, pero a él le ayuda mucho que se cuidaba físicamente y le ayuda definitivamente su actitud, ¿no? Que es alegre y que dice que le pide a Dios y todo, y pues eso, esta, yo digo, rescató como a las demás y ayudó como que pudieran, digo, porque nos afectamos, ¿no? En cualquiera de las cuatro, pero una creo que puede ayudarle definitivamente a la otra, o una arrastra pues a las demás definitivamente, ¿no? Ya. Sí, y justamente creo que tenemos pues una tendencia a separar, ¿no? Y pensar que no están interconectadas y que no se afectan las unas a las otras, ¿no? Entonces, eh, pues sí, tenemos a pensar, ¿no? Que me desarrollo bien en lo físico y quizás estoy mal con mi familia y la parte social, pues, digo, por ubicarlo en su cuadrante, este, pero puedo ir bien en la vida, ¿no? Y como que no alcanzamos a entender. Digo, ahora creo que quedará mucho más claro para mí y para la audiencia, pensando en el ejemplo de las llantas, que aunque queramos pensar que un cuadrante no está conectado con lo demás, siempre están interconectados, ¿no? Y al final se reúnen. Lo que estoy entendiendo es en la persona, pues, o sea, y nos damos cuenta de eso a través de las emociones, como alarmas de lo que está sucediendo. Y como comentaste de que algunas partes que estén dañadas, digamos, afectan a otras que quizás más o menos iban bien. Y comentaste su contraparte, que quizás también hay este, partes buenas que medio pueden afectar bien a las demás. Te quería preguntar sobre las alarmas, porque también, digo, evidentemente vamos al doctor cuando nos sentimos mal, regularmente no vamos al doctor cuando nos sentimos bien. También cuando vamos al psicólogo es porque nos sentimos mal emocionalmente y regularmente no vamos porque nos sentamos muy bien, ¿verdad? Pero eh, quería preguntarte si así como hay alarmas negativas en lo emocional que nos hablan de los cuadrantes, si también valdría la pena poner atención a alarmas positivas como este de refuerzo para seguir haciendo cosas. Entonces, ya anteriormente te había preguntado cómo identificamos qué áreas estamos batallando y quizás a cuál estoy poniendo un énfasis, pero ese énfasis lo vimos como creo que desde un aspecto como estás sobre exigiendo esa parte y quizás ya no es funcional, quizás estás viendo por algo estético. Pero ahora quisiera preguntarte, ¿cómo podríamos hacer ese examen, digamos, desde un punto de vista más positivo, por así decirlo? Es decir, ponerle también atención a las emociones positivas, por así decirlo, quizás, y también cómo puedo ver también como un pequeño autodiagnóstico, no en un sentido psicológico, porque no me quiero meter en eso, porque evidentemente no sería algo bueno, pero en un sentido de que, pues bueno, así como creo que nos podemos aprender a ver, a leer nuestras emociones negativas, no sé si también hay algo para aprender a leer las emociones positivas y a partir de eso intuir qué cosas estamos haciendo bien en los cuadrantes. Sí, sí. Sí, lo que yo te diría, yo creo que la clave está otra vez en pensar en la funcionalidad. Eh, para mí es clave y es fundamental. Y bueno, obviamente nos da para mucho más, pero nada más como, ¿a qué me refiero con el asunto de la funcionalidad? Creo que de repente nos desgastamos y andamos por la vida corriendo en busca de la felicidad. Y yo diría que lo más saludable sería la funcionalidad. Entonces, felicidad es que voy a tener un momento de euforia donde me siento como, wow, lo logré, ya estoy aquí, pero es momentáneo. Yo digo, la funcionalidad es algo estable, es algo objetivo y es algo realista, ¿no? Otra vez yo diría, la clave está en la funcionalidad.
Entonces, fíjate, lo que te diría es que a mí me parece que una vez que entiendes con claridad para dónde voy, de dónde vengo, qué estoy haciendo y para dónde voy, o sea, una vez que tengas claridad respecto a eso, la clave entonces es que tus áreas sean funcionales para que te ayuden a ir a donde quieres ir. Mm. Entonces, por esa razón, yo digo, pensándolo así, pues no puedes bajar y decirle, ay, maldita llanta, ¿por qué te ponchaste? Y cada rato te ponchas, ¿no? El punto sería acá, si cada rato se te está ponchando una llanta, yo sería, pues, ¿por dónde andas caminando que cada rato se te poncha? Una, o andas por un camino donde no debes de andar, o estás comprando llantas muy corrientes, ¿no? Ya. Pero digo, las llantas no nacieron como para poncharse, por así decirlo. El punto sería, no te enojes con esa área de tu vida. Si yo fuera esa área de tu vida, yo te diría, pues no te enojes conmigo, aquí estoy para yo llevarte a donde tienes que ir o a donde quieres ir. O sea, yo no soy un enemigo tuyo, soy una herramienta que necesitas para ser funcional e ir a donde estás pensando que quieras ir, ¿no? Entonces, por eso lo que yo te digo, pensemos, ¿no? Te diría yo, a lo mejor tenemos a una persona que vive en el campo y que heredó de su papá y de su abuelo cerros y cerros y tiene ganados y tiene todo el asunto como para vivir y se muere y sus hijos y sus nietos van a seguir teniendo todo lo que necesitan, ¿no? A lo mejor nada más terminó la primaria y la secundaria. eh, yo diría, como para qué le pides a él que estudie una licenciatura y una maestría y un doctorado cuando dice, no lo necesito, ¿no? O sea, tengo la capacidad mental para lo que quiero hacer, que es ser un ganadero y heredarle a mis hijos, no necesito más, ¿no? Y Ah, no podemos decir, ah, es que es un ignorante, pero como para qué quieres saber más. Ah, pero si tú vives en la ciudad y la única manera que tienes para trabajar es en una empresa donde te piden cierto nivel, pues no puedes decir, ah, yo con la primaria, ¿no? O sea, necesitas desarrollar tu área intelectual para funcionar adecuadamente en el contexto donde tú estás, ¿no? Entonces, pensemos, ah, pero nada más tienes que saber que esa persona en el campo eh, le va, no. le va súper bien y tiene mucha suerte porque la suerte se reparte a las 5 de la mañana y él está Ah, se levanta tempranito, ¿no? Y tú dices, oye, pero ¿para qué te levantas tan temprano? Y si vivieras en la ciudad, pues no, pues es que necesito tener ese físico y ese esfuerzo, otra vez físico, para ser funcional como un campesino, ¿no? No sé ah, si me explico, es lo que trato de decir. Entonces no hay como, este es el estándar, ¿no? Otra vez yo digo, es muy contextual. La pregunta otra vez sería, donde tú vivas, a lo que te dedicas, la pregunta que creo que podría ayudar es, la espiritualidad que yo tengo, el nivel de espiritualidad que yo tengo, ¿me está ayudando para llegar a donde necesito llegar, a donde me estoy proponiendo? Si la respuesta es no, pues trabájala. Ese es un hecho, ¿no? La condición física que tengo, no el cuerpo que tengo, pues porque no lo puedes cambiar, ¿no? O sea, no puedes decir, ay, cámbienmelo, ¿no? No, no, no. La condición física que tengo me está funcionando para ir a donde quiero ir. Híjole, no porque estoy muy gordo, no porque estoy muy flaco, no porque estoy muy débil, me mareo. Pues haz algo, porque si no, no te está sirviendo, tu llanta no te está sirviendo para ir a donde vas. El nivel de sociabilidad que tengo me está ayudando, pues no, porque soy muy retraído o porque al revés soy muy sociable y por ser sociable me gasto más dinero de la cuenta, pues no, eso es lo que trato de decir. La pregunta entonces sería, me estás diciendo qué cosas podrían ayudarnos, es que te preguntes, en esas áreas, el nivel que tienes ahí está contribuyendo para ir a donde quieres. Sí, pues qué padre, síguelo haciendo, ¿no? Y si no, pues trabájale. O sea, bájale aire o súbele. Ese es el gran punto, ¿no? ya. Pensemos, fíjate, yo hablando de lo espiritual, el nivel de espiritualidad que yo tengo me está ayudando para ser mejor persona, para ser más servicial, para ser más humilde, para reflejar a Cristo en otros. No, pues trabájalo. Eh, la espiritualidad que yo tengo me sirve para donde quiero ir, que yo quiero trascender y que después de morir quisiera en la vida eterna. Si no te sirve, pues trabájalo, ¿no? Porque ahí está, eso es lo que intento decir, ¿no? Que creo que pudiera ayudar.
Ya, de acuerdo. Si me lo permites, quisiera decírtelo así como lo entendí, ya tú me dices, ¿no? Tratando Sí, de resumir como que todo lo que hemos platicado ahorita es, las emociones son como el patio de la casa, entonces es un área, pero no es una habitación, y son el reflejo de algo más que está sucediendo en las habitaciones. Entonces ahí están las emociones, son como estas alarmas a las que hay que poner atención, pero son los síntomas de algo que está sucediendo en las otras áreas, ¿no? Entonces tenemos las áreas y qué tanto tendríamos que desarrollar o en qué sentido tendríamos que desarrollar las áreas en base a funcionalidad. La palabra clave yo creo que vamos a ponerla por ahí en algún parte del video, va a ser funcionalidad. O sea, ¿qué tan no estamos buscando una forma o algo estético en ninguna de estas series, sino más bien la funcionalidad, dependiendo de lo que quieres llegar y el contexto en el que te vas a desarrollar, ¿no? sí, Entonces, digo, poniéndolo así como que emociones son síntomas de algo que está sucediendo en estos cuadrantes. Estos cuadrantes, ¿cómo los tengo que desarrollar? Bueno, dependiendo de la funcionalidad del contexto y más o menos hasta ahí, ¿sí, no? ¿Cierto? sí, 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 básicamente lo que estoy diciendo. Y entonces de ahí se desprende, yo pensaría como todo lo demás, ¿no? En cuanto al asunto social, eh, estos amigos que tengo, la paso súper bien con ellos, pero me contribuyen como para donde voy o cada vez que me junto con ellos, le sacan el aire a mi llanta y cuando me quiero ir, pues ya no puedo irme, ¿no? Sí, O estos amigos que tengo me inflan la llanta y cuando voy botando y al final tengo que ir más despacio. Es lo que digo, ¿no? No es nada más como me hacen sentir bien, sino que tanto contribuyen a que yo vaya a donde creo que tengo que ir. Esta novia que tengo, la carrera que voy a estudiar, este trabajo que voy a tomar, ¿me contribuye o no? Por eso digo, otra vez la clave es como la funcionalidad y como para dónde vas. Pero al final de cuentas, lo que siempre decimos, si no sabes para dónde vas, pues ya llegaste, ¿no? O sea, no te preocupes de atender ninguna de tus áreas porque pues no va para más. Aquí quiero conectarlo con algo más. Fíjate, estaba yo, cuando yo estaba en la escuela bíblica, uno de mis maestros eh, nos leyó o nos pidió que leyéramos un libro o nos dejó leer un libro que leí que decía que en una ocasión llegó un entrenador físico a un seminario, ok, que era como el rector allí, le pidió que diera una clase. Entonces estaba muy interesante porque era como que los seminaristas decían, pero nosotros pues no venimos a prepararnos físicamente, o sea, queremos estudiar teología y todo. Entonces este cuate les dijo, ¿y a ustedes les gusta esto que están haciendo o lo hacen obligados? No, pues esta es nuestra pasión. Pero como cuánto tiempo les gustaría estar haciéndolo? O sea, 1 año, 2 años, no, pues toda la vida. Y él les dijo, bueno, les tengo una buena y una mala, ¿no? Si realmente les apasiona hacer esto y si quisieran dedicarse toda la vida a hacer esto, necesitan tener un cuerpo que les alcance pues para toda la vida, ¿no? sí, claro. Entonces, suena como no está conectada una cosa con otra. Pues claro que sí. O sea, me apasiona ir a ayudar a la gente a las montañas. Pues te platico que con tu gordura, pues no vas a poder ir muy lejos. No sé si me explico, ¿no? O al Sí, revés. Me encantaría viajar por el mundo. Pero si no duermes bien, pues no vas a llegar ni a la esquina, ¿no? Antes de que choques. Entonces, es lo que trato de decir, como para dónde vas y es lo que necesitas de desarrollar allí en tus áreas, ¿no? Y lo remato ahí con el asunto de lo espiritual. Si no sabes a dónde vas después de que mueras, pues no importa si atiendes o no esta área espiritual. Pero la espiritualidad no es como para que te salgan alas y estés ahí como aislado, sino más bien yo creo que, en mi opinión, somos espirituales y se refleja en una correcta relación con Dios, adecuada relación con Dios, saludable relación con Dios, que eh, empapa, digamos, a las otras áreas para que puedas estar y funcionar adecuadamente bien, ¿no? sí, sí. Pues básicamente entonces lo que estoy entendiendo es las emociones eh, pueden ser positivas, pero pueden ser engañosas, ¿no?
Entonces, no necesariamente es un reflejo de que algo positivo está sucediendo en los cuadrantes. Quizás nos hace sentir bien una cosa, pues también, digo, se vuelve como muy obvio a veces en que una emoción negativa es porque algo negativo está sucediendo, ¿no? Pero quizás se vuelve engañoso en la parte positiva. Y digo, lo único que estoy tratando de rescatar aquí, esta parte que decíamos, pues será importante checar los cuadrantes y checar a dónde queremos llegar. Precisamente tratando de aterrizar un poquito ya esta entrevista, este podcast, porque sé que para ti ya es bien tarde. Para ti ya son las 11, ¿no? Soy papá. Justo sería esta pregunta. Es decir, comentabas así como, pues si para ti esto no es importante, y yo me imagino que sí será para la gente en alguno de los cuadrantes. Habrá uno al que no le importa tanto como los otros, pero bueno, si llegaron hasta aquí a este podcast es porque algo les pica la curiosidad y les llama la atención de todo esto. Entonces, yo creo que la pregunta que quedará en muchos será, bueno, ya me quedó claro la parte del contexto y todo esto, pero aún así, ¿cómo podría empezar a definir qué rumbo dar del coche, ¿no? Porque una cosa es inflar las cuatro llantas y procurar que estén bien, pero no por eso ya sé a dónde quiero llegar, ¿no? Digo, comentaste ya algunas cosas del contexto, de saber a dónde quieres llegar, pero la pregunta sería, bueno, ¿cómo le hago para saber a dónde quiero llegar, ¿no? ¿Qué le dirías a una persona que está iniciando su viaje, eh, que quiere empezar a tomar cuidado de las llantas, pero pues evidentemente las llantas no son para nada más inflarlas, no son para llegar a un lado y no tiene muy claro, ¿no?, a dónde quiere llegar? Sí, definitivamente creo que digamos, una herramienta o algo que pudiera ayudar, no es herramienta, sino más bien a lo mejor una situación que pudiera ayudar es que creo que es más fácil, yo lo diría así, a lo mejor hay alguien que dice, yo voy caminando, pero la verdad es que no estoy yendo para ningún lado. Yo pensaría que es más fácil mover a alguien que ya se está moviendo que a alguien que está estático, ¿no? Entonces, es más fácil guiar a alguien que ya va caminando y que le digas, dale para acá, que a alguien que esté sentado y que lo pares y vaya para allá, ¿no? Entonces, por un lado, entonces, yo pensaría que de por sí ya avanzar es bueno, eso es algo muy bueno. Y aquí ya nada más es la clave, yo pensaría, es como, para dónde vas en el sentido de, creo que cada uno de nosotros sabe lo que le apasiona, eh, y no tiene nada que ver con el asunto de ganancia económica. Digo, obviamente si hago lo que me apasiona y ahí tengo una ganancia económica, pues está de lujo, ¿no? Doble. Pero no necesariamente eh, el, el destino está solamente pensar en ganancias económicas, ¿no? Hay otro tipo de ganancias. Entonces, para mí yo pensaría, ¿qué es lo que tú quisieras hacer? ¿Qué te apasiona? Y camina pues hacia eso, ¿no? Y de eso dependerá, yo digo, con quién te casas, qué estudias, dónde vives, a qué te vas dedicando, porque en el fondo tiene que ver con eso. Y la manera de llegar allá hacia eso es, pues tienes diferentes vías, ¿no? Por ejemplo, lo que trato de decir es, a lo mejor a alguien le apasiona mucho ayudar a los demás. Esa es como su pasión. Pues tienes diferentes vías para poder hacerlo, ¿no? Podrías ser médico, podrías ser maestro, podrías eh, ser un psicólogo, ¿no? Ser un trabajador social, porque te gusta interactuar con la gente y poderlo desarrollar. Pero no es como una sola cosa por hacer, ¿no? A lo mejor hay alguien que es muy hábil con las manos y pues hay muchas profesiones, oficios que podías desarrollar para poder decir, híjole, esto es en el fondo. Entonces, yo diría, de repente nos perdemos como decir, necesito, esta es la profesión de mi vida, ¿no? En el fondo es otra cosa. Esta es la persona de mi vida, en el fondo es otra cosa. Este es el lugar de mi vida, en el fondo es otra cosa. Entonces, yo diría, si ya estás caminando, qué bueno, avánzale hacia donde vas, piensa en lo que te apasiona y hacia allá enfilas otra vez tu auto y tus llantas, ¿no? Que tengan que ver con eso. Y definitivamente, obviamente, el contexto es clave, ¿no? Obviamente nos da para mucho más, ¿no? Este tema en particular, pero así como de entrada yo te diría eso, ¿no? Que eh, no te detengas, de repente la gente nos dice, detén tu carro y ve para dónde vas, ¿no? Yo digo, pues si ya vas caminando
y vas en el periférico, pues no te detengas. Y en el próximo, retórnate, ¿no? Si se tiene que retornar o detente donde se pueda uno detener, pero no es como dejo todo y ahora ya voy a enmendar mi vida y pues no, lo que ya llevas ganado, pues ya lo llevas. Eso creo que es algo buenísimo. Y además yo te diría una cosa, que um, aquí creo que es clave. Esta área espiritual, pedir la ayuda de Dios nos ayuda como para que enmiendes tu rumbo en todos los sentidos, ¿no? Entonces, eso creo que es importante. De entrada yo diría eso. Sí. Em, me gusta esta idea, digo, quizás no es la palabra adecuada, pero por lo que te escuché decir, quizás la palabra que es vocación, ¿no? O sea, no es una profesión, Ujú. o sea, no es como esto es lo que vas a hacer por el resto de tu vida. Hay muchas cosas que puedes hacer que sirven a esto que es la dirección hacia donde quisieras ir, ¿no? Y que definitivamente, claro, pues que Dios nos va guiando y quizás a veces incluso es mejor que Él tome el control, ¿no? A veces del volante en algunas ocasiones, si no es que en todas. Sí, y además ahí con esto que está diciendo de vocación, yo te diría, creo que hay dos cosas que son como fundamentales y de ahí, fíjate, se deriva todo lo demás, como para corregir o para hacer algún giro, ¿no? Yo diría, un asunto es la profesión, ¿no? Que es diferente a la vocación, pero al final yo creo que algo de lo que no somos tan conscientes es que definitivamente una profesión te lleva a un estilo de vida y a veces no pensamos mucho en eso. Entonces, eh, ser policía te lleva a un estilo de vida. Ser arquitecto te lleva a un estilo de vida. Ser abogado te lleva a un estilo de vida. Entonces, de repente, como que dices, no, yo nada más quiero la profesión, viene pegada con un estilo de vida y eso es importante entenderlo, ¿no? Eh, la siguiente sería yo pensaría, ¿con quién te vas a casar? Eso te lleva a un estilo de vida. Que te decía, no más quiero la persona. No, pero la persona trae un estilo de vida que te va a atorar, que te va a hacer avanzar o que lo que sea. Entonces, eso es importante. Por eso creo que de repente, si lo pensáramos hoy, bueno, ya nos vamos a meter en otro tema, pero pensaríamos como, de repente hay gente que dice, yo quiero esta relación nada más para este estilo de vida, pero no me importa la persona, ¿no? Pero tener una relación con ella o con él me va a llevar a este estilo de vida. ¿Y él qué importa, no? O al revés, a mí me importa la persona y no me importa el estilo de vida. O sea, una cosa te lleva a la otra, definitivamente, ¿no? Entonces, de ahí otra vez yo diría, entonces de ahí eso enmarca todo lo demás. O sea, con quién vives, a qué te dedicas, eso tiene mucho que ver con quién eres, en cierto sentido, ¿no? ¿Tienes un tiempito más? ¿Quieres Sí, darle un poquito sí, más? claro, sí. Bueno, igual yo creo que ya va a ser ahora sí. Ahora sí va a ser la última pregunta. No sé si tienes algún caso, ya te había dicho que te iba a preguntar, pero luego nos fuimos yendo a otras cosas. Sí, sí, Y sí me gustaría en otro episodio ahondar más en eso, porque creo que eso va a ser bien importante para, pues bueno, Yumi Lounge es el desarrollo integral de la persona. Evidentemente no importa en qué etapa de tu vida estás, siempre será bueno desarrollarte integralmente. Habrá cosas distintas y énfasis distintos, ¿no? Como lo que decías. Y por eso quisiera decirte que me gustaría invitarte de una vez a otro episodio, un gusto. porque jóvenes, pues estamos desarrollándonos en la parte como profesional, sino estudiando ya en los primeros trabajos, etc. Y todo eso, pues se va mucho al énfasis de lo mental y quizás más adelante va evolucionando a lo social, ahora ya inquietud de casarse, ahora después otro tipo de inquietudes, ¿no? No que no desarrollemos todas las áreas, pero hay énfasis, ¿no? Supongo por el contexto, ¿no? Como lo que ibas diciendo, no solamente contexto físico, sino la etapa social. Y bueno, entonces quisiera eh, decirte que más adelante sí me gustaría, pero para profundizar específicamente del desarrollo integral en los jóvenes y sus retos, ¿no? O sea, Sí, todo esto, escoger tu profesión, todas estas cosas que estás diciendo que creo que sí que no contemplamos mucho, ¿no? O sea, me gusta la materia X, y de hecho es la única materia que me gusta esa carrera y por eso escoger esa carrera, pero aparte no contemplé todas las materias, pero aparte no contemplé todo el estilo de vida que estás diciendo, ¿no? sí, sí. Entonces, sí me gustaría eh, más adelante explorar eso como a más profundidad, pero yo creo que vale la pena todo un episodio para desarrollo integral de los jóvenes y cómo se ve eso en sus retos particulares.
para aterrizar, no sé si tienes un caso Sí. donde el desarrollo de uno de estos cuadrantes ayudó a la persona o algo que tengas por ahí, algún caso. Sí, bueno, te digo, algunos, digamos que dentro de la terapia o otros, digamos, como dentro de un proceso de consejería y otros, te podría decir, algunos más como de, más casual, por así decirlo, ¿no? Entonces, te puedo decir, por ejemplo, casos de gente que me ha pedido ayuda por una situación de casarse. Perdón, no sé si quisieras marcar y explicar cuáles serían estas diferencias entre terapia, Ya. Okay. Sí, y terapia sería como en un consultorio me pidieron ayuda psicológica para que por una situación en particular, emocionalmente, por así decirlo, ¿no? En, digamos, consejería a lo mejor fue algo similar, pero más bien no necesitamos como toda una terapia porque me siento mal, sino necesitamos que nos aconsejes por una situación familiar, social, por así decirlo, ¿no? Y en otros casos, a lo mejor en mi labor como pastor ha sido más como yo conozco a la persona y se acerca para decirme, oye, te quiero pedir un consejo respecto a esto, ¿qué opinas, no? Que no lleva a un proceso terapéutico, sino que nada más yo di mi opinión. eso Entonces, es casual, ¿no? digamos, Ok. más informal, ¿no? Entonces, te puedo mencionar casos así, volados así entre uno y otro, ¿no? Por ejemplo, gente que me ha pedido ayuda, medio consejo, medio terapéutico respecto al asunto de casarse, ¿no? En su proceso de casarse. Y en el proceso yo he podido irles ayudando y a hacer que vean como algunos aspectos en su vida social y que al final, esto estoy hablando como pareja, que al final llegan ellos como a la conclusión de decir, bueno, te comentaba que en parejas, ¿no? Que me han pedido ayuda en su proceso para casarse y en el proceso, por así decirlo, terapéutico, eh, les he pedido que reflexionen sobre algunas situaciones en particular y al final, afortunada o desafortunadamente, no se casaron. Y entonces ahí ya lo ves como un quiebre y hijo, esto se rompió y en lugar de ayudarnos, terminaste como perjudicándonos. Pero ha sido muy padre ver cómo recomponen la situación y por su lado se han casado, entendiendo que a lo mejor esta persona con la que yo estaba queriéndome casar no tenía desarrollada un área de su vida que para mí es fundamental. Y yo digo, pon atención a esto, porque, o sea, estás queriendo ponerle a tu carro un remolque que no tiene llantas, o sea, lo vas a terminar arrastrando, ¿no? De repente en el enamoramiento no lo alcanzaron a ver, decían, híjole, sí es cierto. Y el otro a lo mejor dice, pues yo soy feliz sin llantas, yo soy un remolque. O sea, aunque la tenga ponchadas, aquí estoy, ¿no? Pues está bien, pero el otro quiere correr y tú quieres estar aquí estático, y terminaron diciendo, no, pues no, pero no porque yo se los haya dicho, sino porque ellos llegaron a la conclusión de no es lo que lo más nos conviene, ¿no? Tengo varios ejemplos así. Pero, Lo que estoy entendiendo es que tú tratas de hacer que ellos mismos vean estas áreas, ¿no? Y más o menos se den cuenta por sí mismos de algunas cosas que. sí, digamos que un proceso terapéutico es así, ¿no? Eh, pero allí en este en particular yo te diría, estos son los temas que vamos a platicar. Para alguien que se va a casar, no es como casual a ver qué sale, no, estos son los temas que vamos a ver Sí, sí. porque creo que estos temas son importantes en la relación matrimonial, entonces más vale que los vean desde ahora. Ahí yo les digo, es una Ya especie entendí, ya. como de, hagan sus planos de la casa que quieren construir. O sea, no la vayan construyendo anárquicamente, ¿no? Como aquí construimos una pared y acá él construye una pared y ella la tira y ella dice aquí una puerta. Si no platicas de eso antes, entonces así resulta como ahí construimos un edificio que parece que se va a caer, pero no se cayó, pero no tiene pies ni ventanas y puertas, ¿no? Ese es el proceso. Pero aquí es muy, muy guiado en el sentido de que es terapéutico porque nos estamos viendo subsecuentemente, pero son temas muy particulares que se tocan y alguno de estos temas es ayudarles como a ver qué tan funcional es el otro y qué tanto te va a complementar. Te podría decir, eso creo que ha ayudado para que ellos puedan ir hablando de esto, hablan terapéuticamente en el matrimonio, ¿no? Ya, ok. Te podría decir, por ejemplo, un caso o casos de gente
que les he ayudado no ayudándoles. Ok. O sea, es gente que yo diría, creo que tiene bien sus llantas, pero él piensa que hay una llanta que no tiene. Y yo les ayudo no ayudándoles. Me dicen, oye, ¿crees que pudiéramos tener? Y yo les digo, creo que no. Ay, híjole, pero pues busquen otro lugar. Y al final se van a quedar sin buscar a nadie y salieron adelante. Y luego la pregunta es, ¿cómo le hiciste? No, pues qué gacho, no me ayudaste, ¿no? Eh, pero estás avanzando, lograste lo que pensabas que no ibas a lograr. Entonces, yo, en casos así, yo he pensado que ayudarles no les hubiera ayudado. Ya. Sí. Más o menos es lo que trato de decir. Por eso digo que pensaría yo como que es como muy holístico. Es gente que no se da cuenta que tiene las cuatro llantas y que va, dale, ¿no? Ayúdale. En otros casos yo te diría, si me lo permites decir así, yo sería una especie como de grúa, ¿no? O sea, la persona tiene sus cuatro llantas, pero se salió de la carretera y dice, no, mi vida es un desastre y me voy a morir y ya estoy aquí. Yo digo, pues si me lo permites, yo te ayudo. Yo soy una grúa que te voy a ayudar a salir a la carretera y aquí traigo dos llantas que te puedo prestar, dale y arráncate tú, güey. No, no, pero es que vas a tener miedo de manejar, pues sí, porque acabas de tener un accidente y cada curva te da, pero avánzale ya, ¿no? Yo pensaría que hacerlo, esa es la chamba de un terapeuta, ¿no? De cómo poderle ayudar a la gente a que funcione adecuadamente, ¿no? Entonces, y en algunos casos, yo, volviendo otra vez al ejemplo, es como traes una llanta de refacción, que son, las nuevas llantas son delgaditas, pequeñas, y que te dicen, esta es una llanta de refacción, no corre más de 80 kilómetros y en cuanto pueda, consiga una llanta como tiene que ser, ¿no? Entonces, a veces creo que eso es parte como del proceso. Entonces, te diría un caso, por ejemplo, en particular que te puedo decir. Una mujer, señora, grande, me pide ayuda porque dice, es que, ¿sabes qué? Tengo un problema con mis emociones. De repente despierto y estoy súper deprimida y luego ya en el día ya estoy como muy eufórica y en la noche otra vez estoy como triste y en la mañana otra vez. Entonces, por favor, ayúdame, ¿no? La manera en que yo le ayudé, le dije, por favor, ve y hazte un examen médico y ya varias cosas que te tenía que revisar y resulta que tenía un problema de la tiroides y no se había dado cuenta, le dan su dosis de medicamento y se solucionó. Eh, o sea, pero ella no se daba cuenta que su problema era 100%, que la hacía que estuviera mal en su ánimo y entonces la hacía pensar que se estaba volviendo loca, ¿no? Pero es un asunto físico completamente. Entonces, así te diría yo, creo que ese es el tema, como poderle, digo, nosotros por acá podemos ver algunas cosas que dices, valdría la pena que atiendas esto, ¿no? Pensemos, un caso típico que en la mayoría, yo diría, de los consultorios se ve, ¿no? O de las oficinas o de como lo quieras ver, ¿no? De un terapeuta. Hay gente que no se da cuenta que le afecta espiritual, física y mentalmente el hecho de no llevarse bien con un miembro de su familia. Ujú. Es que está peleado con mis hermanos o con mis papás, a mi papá lo odio porque nos abandonó, cuando eso te pone mal en todo lo demás. Entonces, y la gente no alcanza a ver la fuerza que tiene esto o el freno que tiene esto en esta llanta, que hace que las demás, pues quieren correr las demás, pero este se va patinando, ¿no? Y entonces va por la vida patinando, ese es el punto, ¿no? Entonces, ayudarle a gente a un asunto de reconciliación, de pedir perdón o de otorgar perdón, libera como, no esta llanta, sino todo el carro, ¿no? Todo lo demás. Digo, serían Pues como ejemplos genéricos que te puedo decir. sí, 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 digo, evidentemente hay que, pues sin meternos así como ejemplos, ¿no? Pero yo creo que eso fue muy bueno como para ver ejemplos prácticos de cómo es problemas puntuales, ¿no? Y que quizás son muy constantes, ¿no? Esta parte que decías como de los matrimonios, pues siempre habrá una nueva pareja. Quizás hay patrones, ¿no? Entonces, este, muy interesante cómo lo de los cuadrantes se puede, o sea, se aterriza así, pues. Sí. Ya, siempre digo ya por último. No te preocupes. No, y ahora sí, te prometo que ya es la última. Esto es desde un externo, ¿no? Como desde un tema como de
de, de la parte de dar una terapia, ¿no? Lo que comentabas hace ratito, un poquito como herramientas prácticas que uno puede utilizar, pues es como esta parte de checar todo lo funcional. No sé si quieras dejar una herramienta más en la mochila de las personas que nos están escuchando y con eso básicamente terminaríamos el episodio del día de hoy y de una vez agradecerte por ser el primero en estar en estos Sí, episodios y seguramente estarás en muchos más adelante. Pero con una gusto, última herramienta que quieras dejar ahí. con gusto y qué privilegio de ser el primero. Eh, lo que yo te diría, otra herramienta que creo que podría funcionar es, yo lo uso muy particularmente con el asunto de entre parejas, es que con libertad o con miedo o con expectativas, le preguntaras a alguien que tú le tengas confianza, cómo te ve en cada una de estas áreas. Esto creo que esa es una super herramienta. ¿Cómo me ves físicamente? Me refiero, ¿qué piensas de mi bienestar o de mi funcionalidad física? Y aguanta lo que te tenga que decir, ¿no? A lo mejor te van a decir, oye, la verdad es que creo que si te bañaras más o la verdad es que estás obeso o estás muy delgado o te noto, no sé si me explico, eso te ayuda, ¿no? Porque de repente la verdad es que perdemos nosotros la perspectiva. O sea, ya Sí, no te das cuenta como si... ceguera de taller, ¿no? Sí, sí, claro, exactamente, ya no te das cuenta de que siempre traes la misma ropa, que andas sucio, que no planchaste tu ropa, lo que sea, y los demás por ser amables no te dicen nada, ¿no? Entonces piénsalo, ¿cómo me ves, cómo ves mi funcionalidad en cuanto al asunto mental, ¿no? Híjole, pues la verdad es que yo creo que podrías dar más, creo que podrías seguir estudiando, o creo que la verdad estás sobrado y de repente eh, metes cosas que no tienen nada que ver solamente como para hacerte notar, ¿no? Estás súper dotado, pues, pero no ayuda, ¿no? No te está ayudando. Eres muy inteligente, pero eres poco sabio. Por el otro lado, ¿no? Hablando de, oye, ¿cómo ves mi funcionalidad social, ¿no? ¿Qué tan... La verdad, yo creo que a veces te pasas y de repente eres abusivo con la gente o eres muy amiguero y eso te está haciendo que pierdas como la perspectiva o tu lana, ¿no? O al revés, la verdad es que eres muy retraído, yo pensaría que deberías salir más o convivir. ¿Cómo ves mi espiritualidad? Yo ni siquiera sabía que eres espiritual, ¿no? No, no sé ni qué crees ni a dónde vienes y que conste que no estoy hablando de religión, ¿eh? O sea, ni sé qué religión tengas, pero por lo menos una religión ya te dice algo, ¿no? Ya por qué puerta entras y sales, ¿no? Pero no, más bien esa parte ni te la conozco, ¿no? O la verdad yo sí siento de ti como cierta espiritualidad y hablas de Dios o agradeces eh, o lo único espiritual que veo es que te persinas después de o antes de maldecir a alguien, ¿no? O cosas así, ¿no? Pero no sé si me explico. Sí, sí. Creo, o sea, creo que sería una herramienta muy, muy útil, ¿no? De gente que le tengas confianza y definitivamente yo les animaría que busques a alguien que realmente te aprecie, que te pueda estar como monitoreando allí en esas áreas, ¿no? Y creo que vale la pena. Y entonces, eh, te diría yo antes, las dos herramientas que te dije, uno tiene que ver con el asunto de funcionalidad. Bueno, en realidad fueron tres: funcionalidad, a dónde voy, o sea, mi vocación, qué me apasiona, y esta tercera, pregúntale a los demás, pero alguien que realmente aprecies, que creas que te pueda dar un consejo o una respuesta objetiva, ¿no? O sea, si te vas al antro y le preguntas a tus amigos con los que te vas, oye, ¿qué piensas de mi funcionalidad social? No, pues no manches, eres todo raro y qué bueno porque nos pagas a todos. No sé si me explico, ¿no? Sí, O eres súper retraído y de esos que están ahí encerrados y no salen y le preguntas a tu hermano que está ahí contigo, pues te va a decir, no, pues estamos bien, ¿no? Como para qué salimos. Eso creo que puede ayudar mucho y que estés preparado y pues listo para dar pasos, preparada para dar pasos y acciones, ¿no? Prácticas. sí. Pues muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo y por ser el padrino de estos episodios. Sí, ojalá que sea de provecho y ojalá que sí, como dices, nos podamos ver en alguna otra ocasión. Y iba a decir algo más, pero no. Te iba a decir, y a lo mejor alguien le pueda ayudar, pero no te creas porque no, digo, no, Sí,
por el tiempo, para ¿no? ayudar, pero sí. Digo, estoy limitado pues en mi tiempo en algunas otras actividades que voy haciendo, pero a lo mejor en cosas como esto puedo contribuirles, ¿no? En algo. No, y que definitivamente esa es una de las cosas que en Jubilee Lounge que estamos queriendo hacer es qué tanto los mentores pueden impactar en uno a uno versus la digitalización de sus contenidos, ¿no? Definitivamente no hay algo que no se puede suplir de este uno a uno, siempre es un contacto directo pero esto ojalá que le vaya muy bien y le llegue a mucha gente que quizás uno a uno no se podría por cuestiones de tiempo, ¿no? Sí, sí. Entonces, por eso también existe, obviamente, Yumi Lounge. Entonces, Sí, eh, y a lo mejor como parte de lo que ustedes están haciendo ahora, sirve ahí como que a lo mejor gente pregunta, pero no es uno, sino son 20 y a lo mejor una respuesta le sirve a 20 preguntones, ¿no? Entonces, creo que ustedes si generan algo así, será muy bueno poder contribuir con alguna respuesta. sí, y obviamente más adelante vamos a tener un curso tuyo en la plataforma, seguramente también. Pero esto que dijiste está muy bueno, sí lo voy a tomar en cuenta para una así como en el siguiente episodio traer ya unas preguntas, para una sesión de preguntas y respuestas, unas preguntas ahí interesantes que hayan quedado pendientes a partir de este episodio. Pues nada, muchas gracias por tu tiempo. Con todo gusto, gracias a ustedes, gracias por esta oportunidad. A ti te amo y a los demás pues los aprecio por su tiempo escuchando. Ojalá que nos veamos pronto.